Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Ectómora. Yo soy profesor investigador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy les voy a hablar del tema de los autómatas celulares. Vamos a ver rápidamente cuáles son los conceptos básicos y los comportamientos que más han caracterizado el estudio de los autómatas celulares y cómo estos se pueden llevar a aplicaciones interesantes tanto en ciencias básicas como en ingeniería. Bueno, el concepto de autómata celular surge con el trabajo inicial de John von Neumann y Ulam, los cuales querían ver la posibilidad de construir máquinas que se pudieran autorreproducir o componerse a sí mismas también, y que estas máquinas estuvieran formadas por elementos sencillos que solo interactuaban localmente con las partes vecinas. Como pues en los 40, donde ellos tienen esta idea, están limitados por la tecnología de su tiempo, lo hacen de forma matemática y hacer un modelo muy sencillo en una cuadrícula con dos estados posibles. Y con ellos son capaces de generar este tipo de comportamientos. Un sistema que se autorreproduzca y que solo dependa de interacciones locales. Entonces, los autómatas celulares son sistemas que que cambian en el tiempo, son dinámicos y son discretos, quiere decir que tiene un número, digamos, no continuo de estados y avanzan en pasos finitos también en el tiempo. Y su funcionamiento es muy sencillo. Se define un conjunto de celdas o células, donde cada una de esas toma un valor de un conjunto de estados. Cada célula cambia o conserva su valor dependiendo de su estado actual y el de sus vecinos. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de este funcionamiento. Vamos a poner un autómata, digamos, sencillo, con 30 células y 30 pasos de tiempo. Y aquí lo que podemos observar es que, por ejemplo, tenemos dos tipos de células, amarillo y verde. Si tenemos dos células amarillas y una verde, se genera una verde en el siguiente paso de tiempo y así sucesivamente. Y estas interacciones locales son muy sencillas de programar, pero la importancia es que dependiendo del número de células y de la interacción local que se defina, podemos llegar a comportamientos más complejos. Por ejemplo, voy a cambiar lo que se conoce como la regla. Corremos nuevamente el modelo. Esta regla se caracteriza por formar patrones triangulares en un fondo periódico. Si yo tengo, por ejemplo, más células y más pasos de tiempo, pues puedo llegar a ese tipo de construcciones que el autómata genera. Por ejemplo, estructuras que interactúan, chocan, generan otras nuevas estructuras en un fondo periódico. Y estas estructuras o este tipo de autómatas se han utilizado, por ejemplo, pues para estudiar complejidad o nuevos tipos de formas de hacer computación, basadas en interacciones locales, en donde estas interacciones simulan compuertas lógicas y se pueden simular procesos computables. ¿Ok? Entonces, ¿para qué son importantes los autómatas celulares? Pues han servido para entender y aplicar complejidad en un comportamiento dinámico poblacional basado en interacciones simples, que llevan desde comportamientos periódicos, caóticos o complejos, donde tenemos una mezcla de periodicidad y caos en ese sentido. Ok, de manera empírica, complejidad la podemos entender como interacciones simples que se dan en el autómata que globalmente generan comportamientos en un fondo periódico y que no son repetibles, es decir, un comportamiento equilibrado entre el caos y la periodicidad. El ejemplo más sencillo es como el que acabo de mostrar, es la regla 110, que tiene dos estados, y esta regla tiene este número por la combinación de números binarios que tiene su regla de evolución. Bueno, hay otras formas de obtener complejidad. Aquí tenemos un autómata de más estados, tiene 6 estados, en donde, digamos, dos de ellos se ven como filtro o como fondo. Si yo, por ejemplo, aumento este número de estados y genero una regla aleatoria en donde estos estados sirvan como fondo, puedo obtener, por ejemplo, ese tipo de evoluciones en donde parece completamente caótico. Pero si yo aplico filtros a estos estados, empiezo a notar que hay este tipo de estructuras que se mueven en un fondo, digamos, formado por los estados fijos. Dependiendo de la regla que se genere, yo puedo obtener diferentes comportamientos
también caóticos con un mayor número de estados. Otro comportamiento interesante es el de reversibilidad. En este caso, el autómata se caracteriza porque, si bien localmente no es reversible, globalmente sí puede conservar la información del sistema. Y es un punto importante a estudiar en los autómatas celulares, dado que pues, tanto sus implicaciones teóricas como prácticas pues, pueden ser varias. Y, por ejemplo, los autómatas más sencillos simplemente son corrimientos, ¿no? En este caso, se copia la célula central, voy a centrar la evolución, y hay un corrimiento ya sea a la izquierda o a la derecha, pero dependiendo de las propiedades que yo le dé a este autómata, puedo obtener comportamientos reversibles más interesantes. Por ejemplo, un comportamiento cruzado, en donde la información es capaz de conservarse. Es decir, si yo empiezo a evolucionar desde un punto inicial y me encuentro en un punto, digamos, avanzado de la evolución, puedo encontrar otra regla inversa con la cual regresar al punto inicial y así obtener la información original del sistema. Y eso tiene sus implicaciones teóricas y prácticas profundas. Por ejemplo, si yo aplico ciertas transformaciones a esta regla, sigue siendo reversible, pero el comportamiento dinámico ya muestra visualmente una mayor complejidad. Sin embargo, este comportamiento sigue siendo reversible. Y esto es importante, por ejemplo, para sistemas de información en donde se quiere recuperar información, o por ejemplo, para criptografía. Y es por eso que este tipo de autómatas también se ha estudiado de manera profunda. ¿Qué aplicaciones tienen los autómatas celulares? Bueno, simulación de sistemas físicos, químicos, biológicos, en donde el comportamiento, digamos, poblacional, dependa de elementos que interactúan localmente entre sí. Y bueno, una nueva tendencia ahora es también aplicarlo a estos problemas sociales o nuevos paradigmas de computación, en donde lo que se quiere es que tenga elementos sencillos que interactúen entre sí para llevar a cabo dinámicas poblacionales o dinámicas lógicas interesantes a gran escala. Vamos a ver un ejemplo orientado un poco a optimización. En este caso, lo que tenemos es crear nuevos algoritmos que me ayuden a mejorar cosas, a optimizar problemas, pero que funcionen, digamos, con una población de posibles soluciones al problema que vaya mejorando paso a paso debido a sus interacciones locales, siguiendo la metodología de Newton. Por ejemplo, la idea aquí sería tener, digamos, una solución y que esa solución vaya generando soluciones vecinas. Y las soluciones vecinas vayan explorando, que es decir, vayan viendo zonas del espacio con posibles mejores soluciones y explotando. Quiere decir que si encuentran una zona buena, se junten los vecinos y traten de mejorar esa solución. Y esto se le conoce como el equilibrio entre el y el en un algoritmo metaheurístico. ¿Cómo se puede aplicar a ya un algoritmo de optimización? Supongamos que tenemos este caso en donde yo tengo una función a optimizar. Aquí se encuentra el óptimo de esa función. Esta es la función que quiero optimizar, por ejemplo. Estas funciones normalmente es de optimizar por clásicos, dado que no presentan mucha información, digamos, en el lugar cercano al óptimo. ¿Qué quiero decir con esto de no presentar mucha información? Los algoritmos basados, por ejemplo, en escalas o en gradientes, es muy difícil que encuentren información aquí basados en la forma del espacio, es decir, basados en la pendiente de la función que se quiera optimizar. Y normalmente cuando llegan a lugares muy planos se quedan perdidos o caen en lo que se conoce como óptimos locales, es decir, caen en un huequito del espacio y no pueden salir de ahí. Y entonces los métodos clásicos no funcionan de forma correcta. Es por eso que se buscan alternativas, métodos metaheurísticos. Y en este caso lo que se propone es un método metaheurístico basado en autómatas celulares, en donde yo tenga una población de soluciones que están aquí en un rojo, en rombo, y estos generen vecinos basados en el intercambio de información de manera local. Esos vecinos se encargan de explorar espacio de búsqueda hasta encontrar, en este caso, un lugar óptimo. Y entonces es una forma de optimizar ese tipo de funciones que no depende de la derivada o del gradiente de la función que se quiera optimizar. Y por supuesto, esto se usa
en problemas de muchas dimensiones, ¿no? Decenas o centenas de dimensiones, en donde los algoritmos clásicos ya tienen problemas para poder encontrar una solución óptima. Muy bien, ¿qué conclusión podemos llegar? Que los autómatas celulares son un modelo muy sencillo computacional basado en interacciones locales y que aún así son capaces de desarrollar comportamientos dinámicos globales interesantes, como complejidad, reversibilidad, y que estos mismos se han utilizado para estudiar tanto de forma teórica como en aplicaciones dinámicas interesantes poblacionales o solución de problemas como en este caso de optimización. Como se menciona aquí, hay diversidad de problemas físicos, químicos, biológicos y sociales que se pueden encontrar en la literatura especializada científica en donde los autómatas se han utilizado. Y también, pues, estas propiedades los hacen adecuados para nuevos modelos de computación y de optimización. Algunas referencias que se pueden consultar, interesantes y, digamos, recientes sobre conceptos teóricos y aplicaciones de los autómatas celulares. Y algunos de los trabajos también que hemos hecho nosotros para utilizarlos en algoritmos metaheurísticos. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención a este video y quedo a sus órdenes. Este es mi correo institucional por si alguien interesado quiera contactarme para mayor información. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.